mismas en todas las lenguas. ¿Cuánto costaría tener una educación bilingüe intercultural de buena calidad en todo el país? ¿Es factible asumir un compromiso inmediato, exigible ahorita, o es necesario incluirlo esto en la cuestión de los derechos progresivos? Son preguntas no respondidas y que ni siquiera están suficientemente puestas en la agenda. Segundo punto importante que me pareció, y que lo voy a hacer muy de pasadita por el tiempo ya se me pasó, es que Aida mencionó que la segregación escolar refleja también la segregación residencial en Estados Unidos, y eso saca a colación cuánto es el peso de la escuela y cuánto es el peso de los factores no escolares en los logros de aprendizaje. Sabemos que son las variables extraescolares los que explican una enorme parte de esas diferencias y por lo tanto no debemos exagerar la importancia de la pedagogía ni de los estándares, sino si es que en un país no hay un modelo de desarrollo que no atienda suficientemente esas diferencias económicas y sociales que están detrás de la situación de logros. Entonces eso podría llevar a pensar, entonces, ¿por qué pensar en estándares y focalizarnos en los factores escolares? ¿Por qué? Porque está comprobado que a igual nivel socioeconómico, la calidad de las escuelas a las cuales van los chicos sí hace una diferencia, particularmente entre los sectores menos privilegiados. Allí la escuela hace una gran diferencia, entonces sí tenemos que atender las oportunidades de aprender que tienen los chicos y la claridad de expectativas. Hay otra razón, que es que solo en la medida en que la escuela forme mejores y más capaces ciudadanos, será más viable en nuestro país el diálogo y la negociación que requiere el cambio en un modelo de desarrollo para que sea más justo y más racional y concordado. Tercer punto, la inefectividad de los programas de enseñanza de segunda lengua, comprobada en Estados Unidos. Y lo que no mencionó Aida, que es tanto o más preocupante, el relativo abandono de la enseñanza en la lengua materna. Habían estados, esos que estaban en Granate, los que tienen muchos años, que han tenido programas de enseñanza en lengua materna y que los están abandonando. Ahí hay eso obviamente es reflejo tanto de una evolución en la ideología, de lo que es la construcción de la nación americana, pero también factores económicos que podrían poner en riesgo el cumplimiento del derecho a la primera alfabetización en la lengua materna. Y el último punto es que es el colectivo de la escuela el que tiene que desarrollar las expectativas y ajustar la pedagogía. Y eso es un gran reto para el Ministerio de Educación y PEVA. Cuando termine de hacer sus estándares, no puede esperar, mejor dicho, hasta cuando termine, desde ahora. ¿Qué se va a hacer para que sean las escuelas lugares donde se den unos procesos de asumir esos estándares como propios, adaptarlos a sus situaciones locales? La experiencia del UMC en ese sentido puede ser muy aleccionadora. Han habido enormes avances en la llegada, en la diversificación de los materiales de difusión. Y aunque no tenemos estudios todavía rigurosos y concluyentes al respecto, sabemos e intuimos que todavía el uso de este material, de esta información, para realmente planificar mejoras pedagógicas en la escuela es muy débil. Y mientras eso no ocurre, el verdadero cambio no va a ocurrir. Muchas gracias, disculpen que me pasé del tiempo. Muchas gracias, Patricia. Ahora tenemos los comentarios finalmente de Carmen López. Carmen realizó sus estudios sus estudios profesionales en la Universidad Católica del Perú, graduándose como bachiller en Humanidades con mención en Lingüística. Es magíster en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Ha sido responsable de diversos proyectos y programas vinculados a educación bilingüe y participación indígena, habiendo publicado artículos y ponencia. Y es la oficial de UNICEF en educación. Sí. Buenos días, muchas gracias a IPEVA por la gentil invitación a participar en esta mesa y comentar un aspecto fundamental de la ponencia de Aida que tiene que ver con la diversidad cultural y lingüística, y lo que más me ha llamado la atención de la presentación es cómo el tema lengua, y voy a centrarme dentro de la diversidad cultural en lo específicamente lingüístico, no es solo un tema a tomar en cuenta para los hablantes, sino para los hijos de los hablantes que emigraron en primera y en segunda generación.
cosa que no hemos estado teniendo en cuenta si todavía ni siquiera tomamos en cuenta de manera suficiente la diversidad cultural y lingüística en el Perú, menos aún le hemos puesto la atención a este tema de la migración. Recordando algunas cifras, el Perú es un país con más de 40 lenguas peruanas habladas, no todas con sistemas de escritura establecidos, por lo tanto carecen de material educativo en estas lenguas. Muchas de ellas no tienen docentes formados para enseñar en esas lenguas a los niños, y a esto se añade además un tema de diversidad dialectal. El castellano que se habla en las diversas regiones del Perú, sea por influencia de las lenguas indígenas o por razones históricas de otro tipo, no es el mismo. Así tenemos de manera gruesa castellano andino o castellanos andinos, castellanos amazónicos, y en la ciudad misma de Lima tenemos una gran diversidad dialectal. ¿Qué necesidades específicas tienen los niños que hablan estas distintas lenguas? ¿Qué magnitud, en primer lugar, de qué magnitudes estamos hablando? Algunas regiones como Apurímac tienen el 70% de niños hablando quechua, niños en edad escolar. Ayacucho 63%, Cusco casi el 53%, y si bajamos el foco a algunas provincias del Perú, encontramos, por ejemplo, Condorcanqui con más del 90% hablando ahuajún o huampís, Purús en Ucayali con más del 70% de niños hablando una lengua distinta al castellano, y son más de una en este caso. Tenemos, además de los niños que hablan esta lengua como primera lengua, una gran diversidad de niños bilingües, es decir, que ya hablan castellano, además de la lengua indígena, pero cuyo nivel de castellano es sumamente heterogéneo, que puede ir desde el manejo de 4 o 5 palabras, unas cuantas preguntas, hasta una relativa solvencia aparente en el uso del castellano. Y esto lleva muchas veces a docentes, directores y hasta funcionarios a afirmar que los niños son bilingües y que por lo tanto no necesitan EIB. Y cuando uno les dice, a ver, ¿realmente hablan estos niños castellano? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Tráeme una silla. Y utilizan estas 4 o 5 preguntas como prueba de que el niño ya es bilingüe. Si ustedes piensan en las 4 o 5 palabras que sirven para dar respuesta a estas preguntas, entenderán que eso no puede ser considerado manejo suficiente del castellano. Sobre todo si tenemos que tener en cuenta que el castellano no es, a diferencia de las otras áreas curriculares, algo que determine solo el éxito en esa área curricular. Me explico, si me va a mí mal en matemáticas en primero, probablemente me va a ir mal en segundo, en tercero. Si a mí me va mal en castellano, sobre todo si es mi segunda lengua, es muy probable que me vaya mal en todo. Y cuanto mayor sea la complejidad, la profundidad de las áreas curriculares, mi dificultad para entenderlas va a ser mayor. Lo que explica en gran medida cómo los resultados de los niños de áreas indígenas van decreciendo y muchas veces llegan a abandonar la escuela, porque a mayor complejidad de contenidos y menor dominio del castellano, los niños evidentemente se frustran, repiten o abandonan. Y esto habría que añadir, a raíz de los datos que nos da Aida sobre los migrantes, hijos de migrantes de segunda y tercera generación, que está ocurriendo también en las ciudades, producto de la gran migración que ha habido en las últimas décadas en el Perú. ¿Qué está pasando con los hijos de los migrantes en las ciudades capitales de región o de provincia y que no están debidamente identificados? En la descripción que hizo Aida sobre cuáles son los contextos educativos escolares de los niños, yo encontré grandes parecidos con las instituciones educativas de nuestro país. Los niños, niñas, adolescentes indígenas de áreas rurales están en escuelas mayoritariamente unidocentes o multigrado en el mejor de los casos, es decir, no solamente tenemos el tema de precariedad en general, sino un docente atendiendo varios grados sin haber sido formado en esta destreza pedagógica. Muchas veces los docentes no hablan la lengua de los niños
o si la conocen, no la usan, y no la usan pedagógicamente, la utilizan como soporte para a veces recriminar a los niños, sancionar o hacer bromas, pero no tiene un uso sistemático para la enseñanza de las áreas curriculares, además del desarrollo en sí misma. Los docentes no suelen tener formación en educación intercultural bilingüe o la capacitación suficiente, y ahora tampoco a veces el acompañamiento pedagógico adecuado. No hay materiales educativos suficientes para todas las áreas curriculares en las lenguas de los niños, ni para todos los grados, ni siquiera para el área de comunicación integral, salvo 2 o 3 excepciones de las 40 o más lenguas peruanas. Cuando hay primaria EIB, muchas veces no hay inicial EIB, es decir, el niño comienza haciendo la escolaridad en castellano cuando habla una lengua distinta a esta, y menos hay secundaria, obviamente, aunque la Ley General de Educación establece la obligatoriedad y el derecho de los niños a tener una educación en su propia lengua a nivel inicial, primario y secundario. ¿Cómo son las familias? Más o menos como señalaba Ida para el caso norteamericano, son de bajos ingresos, tienen los mayores porcentajes de analfabetismo, tienen los mayores porcentajes de educación básica incompleta, suelen tener poco tiempo para acompañar a sus hijos en las labores escolares por el trabajo agrícola u otro que realizan en zonas rurales, y además estamos en un país con una gran discriminación, donde se oyen lenguas indígenas en los programas agrícolas a las 3, 4 de la mañana en la radio, en la televisión no se oyen, y si se oyen son objeto de burla en los programas cómicos, así como las variedades dialectales. ¿Dónde se escuchan las variedades dialectales del castellano distintas al estándar? En los programas cómicos para hacer reír a la audiencia, ¿no? El dialecto del castellano amazónico o andino son usualmente objeto de risa. ¿Qué es lo que nos demuestran las evaluaciones censales? La disparidad que ya se señaló en la mañana, los resultados en áreas rurales son más bajos que en áreas urbanas y la brecha no disminuye, sino que se incrementa, es decir, la mejora que está habiendo en los resultados crece a un ritmo más acelerado en zonas urbanas que en zonas rurales y no crece o decrece en zonas indígenas. Entonces, las brechas se están ampliando. Y los niños, niñas que tienen estos menores logros tienen por lo general una educación de menor calidad y lo que es peor es que no está habiendo cambios sustantivos a este respecto, no están llegando las políticas destinadas a la mejora de la educación, como puede ser el programa estratégico de logros de aprendizaje, llega con dificultad a las zonas más alejadas, llega con dificultad o no llega a las escuelas unidocentes, como no llega tampoco el PRONAFCAP y otras iniciativas. Habrá que preguntarse, de ser posible, discriminar de alguna manera qué está pasando con los niños migrantes. ¿Por qué es que no tenemos una diferencia sustancial, por ejemplo, en comunicación integral en niños que tienen como primera lengua el castellano? ¿No será que está detrás de estos bajos logros el problema señalado en los Estados Unidos de Norteamérica? Son hijos de migrantes, nietos de migrantes, y ahí también tenemos una variable a la que no le estamos prestando atención. Desde un enfoque de derechos, en que el Estado se obliga a que todos los niños peruanos, todos, hablen la lengua que hablen y estén ubicados donde estén, que todos estos niños tengan logros educativos similares que les permitan acceder con éxito a la secundaria o insertarse laboralmente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que definir niveles de lengua necesarios y suficientes, como se ha señalado, cuáles son los estándares en castellano a los que el Estado se obliga a cumplir, es decir, cuánto castellano, qué castellano debemos asegurar que los niños aprendan antes de concluir la primaria,
para que puedan acceder exitosamente.